Le doy la bienvenida, queridos oyentes, al sexto episodio de Relatos de Héroes. Yo soy Lautaro López y el día de hoy me encuentro reunido con el periodista, corresponsal de guerra y titular de la dirección Gesta Malvinas, Nicolás Casanseu. Nicolás, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Lautaro. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted por aceptarla. Bueno, Nicolás, cuéntenos un poco de su vida, cómo nació, cómo fue su infancia, su juventud. Bueno, es una larga historia. Nací en Austria, pero por casualidad mis padres no son austríacos. Llegué a los 5 meses de edad a la Argentina. Estudié en el sur de Gran Buenos Aires. Estudié en Lavallol, en el Colegio Nacional de Adrogué. Hice estudios universitarios, no los completé y a partir de los 22 años ya publicaba en medios de prensa notas, primero de crítica literaria, después trabajé en la revista Siete Días, luego en el 78 empecé a trabajar en televisión. Ajá. ¿Usted llegó a hacer el servicio militar, Nicolás? No porque nací en Austria, no me tocaba, es más, lamenté mucho no haber nacido en la Argentina, porque yo quería seguir la carrera militar y en esa época había una estúpida ley que prohibía que los que no fueran nacidos en la Argentina hagan la carrera militar. Se les prohibía hasta ser marinos mercantes o oficiales de policía. Ajá, bien. Entonces usted, ya que no pudo hacer la carrera militar, decidió estudiar periodismo. En realidad no estudié periodismo, me formé en las redacciones, porque en esa época en Buenos Aires no había universidad de periodismo, había cursos de periodismo de distintas instituciones no universitarias que eran bastante despreciados por los periodistas profesionales. Ajá, bien. ¿En qué época me dijo que entró a los canales de televisión? Empecé a trabajar en el año 1978 en el programa Video Show que conducía Andrés Percivale. ¿Y cómo era trabajar en la TV en esa época, si se puede llamar, ¿no? De dictadura. Los programas en los que yo participé en esa época, como Video Show y Mónica Presenta, eran programas de magazine, no se hacían notas políticas, por lo menos yo nunca hice ninguna nota política. Se había descubierto el sistema de video que abarataba mucho las filmaciones porque hasta ese momento era todo con película que era muy caro y muy complicado de editar. Eh, el video permitió abaratar los costos y era apasionante porque nos mandaban a recorrer el mundo buscando notas de color que las producíamos nosotros mismos. ¿Qué países llegó a visitar haciendo esas notas? Y yo conté una vez unos 30 países de todos los continentes. Ah, bastante, bastante. Bueno, avanzamos un poquito en el tiempo. Llega el año 1982, se declara bueno, en realidad llega el 1 de mayo. La Operación Rosario se realizó el 2 de abril. Bien, usted cuando se entera de eso, ¿qué sintió? Orgullo por un lado y frustración por el otro. Orgullo como argentino y frustración como periodista porque yo ni siquiera estaba en Canal 7, estaba en Canal 11, me habían recontratado, pero yo no sospechaba para qué y estaba en mi casa, o sea, yo pensé que me la había perdido la cobertura, pero llego al canal y me entero que no habían mandado a nadie y ahí me doy cuenta que me habían recontratado para mandarme a mí porque sabían que me gustaba ese tipo de coberturas, de situaciones límites. Yo había cubierto algunas guerras en Centroamérica y hablaba inglés y ahí de saco y corbata como fui para grabar mi promo de reingreso al noticiero, me fui para Comodoro Rivadavia con mi camarógrafo. Ujú. ¿Cree que había algún indicio previo a eso de alguna posible guerra? Yo no tenía absolutamente ningún indicio. Yo creo que la inmensa mayoría de los periodistas no sabían nada. Bien. ¿Y armamentísticamente Argentina considera que estaba preparada para un conflicto de este tipo? La Argentina era un país militar, digamos, de cuarto orden. Por supuesto que no tenía
el armamento necesario para enfrentar a la OTAN, porque no fue una guerra solamente contra Inglaterra, fue una guerra contra la OTAN apoyó a Inglaterra. Ahora, también es mentira que fuimos armados con gomeras y esas estupideces que se dicen. Nosotros teníamos aviones viejos, pero los pilotos suplían con su audacia y su pericia la diferencia de tecnología, y teníamos aviones que eran el último grito de la tecnología, que eran los superestandar. Las antiaéreas nuestras eran el mismo sistema que en ese momento tenía Suiza. Teníamos las bazucas o lanzamisiles portátiles, los blowpipe, los mismos que tenían los ingleses. Y cuenta un general inglés en su libro No Picnic que los ingleses, cuando podían, trataban de apoderarse del fusil de un soldado argentino caído porque era mejor que el inglés. Ajá. Porque era automático y no era tiro a tiro. Bien, bien. Además, al menos considero yo, de mi punto de vista, que Argentina tenía y tiene algo que no tienen los ingleses, que es el sentido de pertenencia y el orgullo. Absolutamente, los ingleses ni sabían dónde quedaban las Malvinas, y para nosotros, para todos los argentinos, sin distinciones políticas, es una causa nacional, es la única causa donde no hay grieta. ¿Cómo fue el día que llegó a las Malvinas? Bueno, llegué, el 2 no nos dejaron cruzar a los periodistas, llegué el 3. Obviamente fue muy emocionante y todos los días siguientes fueron muy emocionantes. Además era como difícil de creérselo, ver la bandera argentina flameando allí, había que pellizcarse para asegurarse que no era un sueño, que era realidad. En esos días, ¿qué se dedicaba a hacer? ¿Le hacía notas a oficiales, suboficiales y soldados? Por supuesto, era mi misión. También a los kelpers, que eran bastante agresivos con nosotros. ¿Y cómo estaba el estado moral de la tropa? En general estaba bien, obviamente con el paso de las semanas fue mucho más difícil estar allí por las inclemencias del tiempo, por la falta de alimentos, y así todo, los soldados que la pasaban muy mal, después de tanto tiempo que malamente sus jefes los dejaron en esa situación sin relevo, siempre esperando que alguien parara la guerra en vez de ponerse en serio a pelearla. Sin embargo, después de todo ese desgaste, los soldados argentinos combatieron. O sea, fueron los héroes de todos los minutos, porque un piloto se lanza contra la flota, si sale vivo, combate unos minutos y vuelve y duerme en una cama caliente con comida caliente. El soldado que está en la trinchera se la pasa las 24 horas con frío, mal alimentado, porque toda guerra es sinónimo de hambre, y encima bombardeado de día por los aviones ingleses y de noche por los buques ingleses, y sin embargo la moral siguió alta y combatieron bien. Muy bien. Bueno, transcurre abril, llega el día 1 de mayo, el día del bombardeo. ¿Usted estaba ahí en ese momento? Sí, yo había pedido pasar la noche porque me había dicho el jefe de la base aérea que iba a ser el primer blanco que iban a atacar. Menéndez no me lo permitió, Menéndez me prohibía y todo lo que podía prohibirme, pero bueno, me despierto a las 4:45 con el primer bombardeo y salimos disparados para la base aérea y pudimos filmar el segundo bombardeo. ¿Y en ese momento qué se le pasaba por la mente? Bueno, era un momento de gran adrenalina, obviamente, ¿no? Uno quería estar en el centro de la acción y además la sensación de que era un hecho histórico. Por primera vez en más de 110 años entraba en guerra la Argentina, una guerra convencional contra un enemigo poderoso que no se animó a llevarla a cabo mano a mano. Inglaterra no se animó a pelearnos de igual a igual, le pidió ayuda al resto del mundo para hacerlo. Y cuando llega la flota inglesa que envían al piloto Owen Crippa, ¿usted pudo hablar con él? ¿Cómo fue esa anécdota? Sí, bueno, yo pasaba muchos días en la base aérea porque como era bombardeada 3 y 4 veces por día, era el lugar para estar. Y yo estuve en la base aérea el día del ataque
de Owen Cripa y de todos los pilotos que atacaron desde el continente, y escuché por la radio del guardacostas como él, volviendo de atacar a la fragata Argonaut, decía: la hice mierda, preparen armamento que vuelvo a salir. No lo dejaron volver a salir porque era un avión de reconocimiento, de entrenamiento avanzado, y con ese avión él había enfrentado a toda la tropa. Un hombre de unas agallas increíbles. Eso habla también del coraje que tenía el bando argentino. Pero las muestras de coraje eran múltiples. Lo que pasa es que acá se escondió, se tergiversó, se trató de ensuciar la gesta de Malvinas, de mostrar como arquetipos de la guerra de Malvinas soldados llorosos y mal entrazados, y se ocultaron todas las historias de heroísmo, porque a los políticos no les convienen las historias de heroísmo. Las historias de heroísmo elevan a la población, y es más fácil tener doblegada, engañada, saqueada, robada una población cuando no tiene arquetipos que eleven la vara, porque el héroe eleva la vara, y al observar lo que hace el héroe se eleva la población. Eso es lo que evidentemente no quieren los políticos. Claro, el caso más evidente es el de la película y el libro Iluminados por el Fuego. Sí, que afortunadamente en el día de ayer ha dejado de ser este soldado cobarde, director del Museo de Malvinas, y ha sido reemplazado por un héroe real de la Guerra de Malvinas, el actual coronel Virgrela Madrid. No sabía, no estaba al tanto de eso. ¿Sufrió algún tipo de censura, Nicolás, mientras usted hacía su labor periodístico en Malvinas? Todo el tiempo, todo tipo de censura, con un censor que tenía en Malvinas, pero lo más terrible fue enterarme al volver, porque nosotros no teníamos retorno, no sabíamos qué se emitía y qué no, enterarme por mis compañeros de Canal 7 ATC de que el 90 al 95% de lo que habíamos filmado con mi camarógrafo Lamela no solo no había sido mostrado, sino que había sido destruido. Clara muestra de que no era funcional a la propaganda del momento. Uh-huh. ¿Por qué cree que hay muchos, como se les conoce, falsos héroes que han sido condecorados por el gobierno, incluso por cosas que no han hecho? Doy el ejemplo de Oscar Poltronieri. Lo que pasa es que cuando voltean a Galtieri, el nuevo hombre fuerte del ejército, el general Nicolaides, un bruto y un corrupto para más datos, declara: Malvinas no existió, hay que esconder Malvinas. Y así como escondieron a los soldados, los mandaron a sus casas escondidos en trenes que tenían tapadas las ventanas, entre gallos y medianoche, también así no se pusieron a investigar nada, no se pusieron a recrear la historia, la dejaron en manos de inescrupulosos que muchas veces perseguían sus propios intereses. Y ahí surgen estas equivocaciones de condecorar al que no lo merece y no condecorar al que sí lo merece. Hasta el día de hoy los historiadores académicos, los profesionales, no se ocupan de Malvinas como deberían ocuparse. Es un terreno virgen para los historiadores académicos. También algo muy complicado de hacer entrar a razón a la gente es el tema del mito de los chicos de la guerra. Sí, son de las tantas falacias que se han sembrado, muchas inspiradas en la propaganda británica, y nadie se detiene a pensar un segundo de que es una estupidez, además de un insulto a los combatientes, es un insulto a la inteligencia, porque si nosotros teníamos soldados de 18 y 19, los ingleses tenían soldados de 17 y no andan llorando por ahí que eran niños. Además, siempre en todas las guerras de la historia de la humanidad los mejores combatientes fueron los más jóvenes, porque tienen una resistencia que no tenemos los adultos y además se sienten inmortales. ¿De dónde viene la palabra infantería? De infante, niño. En las guerras anteriores de la Argentina, en las invasiones inglesas, San Martín, Belgrano, soldados de 12, 13, 14 años, y era considerado normal. Esto es un coletazo de la desmalvinización, de despreciar a nuestros soldados, de convertirlos de protagonistas en víctimas. Si usted hubiese tenido la posibilidad, ¿hubiera empuñado un arma? De hecho, cuando llegamos con mi camarógrafo le pedimos a los militares que nos den armas para participar en la defensa y se nos mataron de risa, se burlaron, pero era un sentimiento legítimo. Nosotros nos consideramos primero argentinos y después periodistas. Mi camarógrafo, un simple muchacho de barrio, una vez me dijo bajo un bombardeo: y estuve pensando, si aquí hay 10.000 tipos defendiendo las islas, yo soy el 10.001.
No nos dieron armas, pero hacia el final de la guerra, 2 días antes de la rendición, cubriendo un combate de artillería, por fin conseguí que me dejaran tirar un cañón. Le tiré un cañonazo a los ingleses, que ya estaban en Monte Longdon. Por supuesto, eso no me convierte en combatiente, ni mucho menos, es simbólico, ¿no? Creo que puede representar a los 200.000 civiles que se anotaron de voluntarios para ir a pelear en Malvinas y que no los dejaron ir. ¿Qué sensación tuvo cuando realizó ese disparo de artillería? La felicidad más grande del mundo. Se me nota en la cara, creo también, porque el video está en YouTube. Sí, está el video. ¿Cree que Argentina tuvo posibilidades de ganar el conflicto? No importa lo que yo crea, están los jefes militares ingleses que dicen que estuvieron a un tris de retroceder. Por ejemplo, el jefe de la flota inglesa, el almirante Woodward, llevaba un diario durante la guerra que después se convirtió en un libro, se llama Los 100 días, cualquiera lo puede conseguir, hay una versión en español. Y en determinado momento él dice, si me preguntan quién está ganando la guerra, nosotros no somos. Después en otro momento dice, tengo solamente 3 buques operativos, de 114 que fueron. Y después el día 13 de junio, después de enumerar todas las bajas que le produce la aviación argentina a la flota inglesa, dice, si pudieran soplarnos nos caemos. 13 de junio, día en que el general Menéndez se rinde sin haber dado nunca una orden de ataque ni de contraataque. ¿Por qué cree que nunca dio una orden de ese tipo? Es un misterio. Uno podría decir cobardía, otro podría decir pusilanimidad, otro podría decir traición a la patria. Es realmente un misterio. Tenía servida en bandeja la posibilidad de pasar al bronce y tener su estatua frente a la de San Martín y prefirió seguir vivo, comerse 2.000 bifes de chorizo más en su vida antes justamente que pasar al bronce. En un general que estudia para la guerra, eso es incomprensible. Se podría decir que era un general de escritorio. Absolutamente. Muy bien. Retrocediendo un poquito en el tiempo, ¿cómo se enteró del hundimiento al Lara General Belgrano? Bueno, me enteré por la gente de la Armada, ¿no? Que estaba muy apesadumbrada ahí en Puerto Argentino. Pero bueno, 2 días más tarde, de alguna manera, se realizó una venganza porque la Marina, la aviación naval, hundió el Sheffield. Muchos en las islas lo vieron como el vuelto por lo del Belgrano. Y no solo el Sheffield, unos cuantos más también. Bueno, pero ese día fue casi inmediato después del hundimiento del Belgrano y fue la Marina la que lo hundió. Sí, sí, que disparó 2 misiles Exocet. Así es. Bien, ¿qué historias nos podría nombrar de soldados que hicieron hazañas heroicas y hoy en día no son reconocidos o no tienen el reconocimiento que deberían tener? Bueno, Obviamente hay una muchos. fundamental, sí, hay muchas, pero una fundamental yo creo que es la del soldado Oscar Ledesma, que en un mano a mano abate nada menos que al jefe de los paracaidistas ingleses, al teniente coronel H. Jones en la batalla de Darwin. Y también es emblemático por otro motivo, porque él, como todos los hombres del teniente Esteves, tenía 2 meses de instrucción, y se habla mucho de que los soldados no tenían instrucción. El soldado es reflejo del jefe, si el jefe es bueno, 2 meses le alcanza para la instrucción, porque convengamos que no hace falta un título universitario para apretar un gatillo o para sacar un obús del cajón y acercárselo al suboficial que lo va a disparar desde el cañón. Y el jefe de Oscar Ledesma, el teniente Esteves, muerto heroicamente en combate, en 2 meses convirtió a esos soldados en un puño de hierro. Los ingleses hablan de que combatieron como leones, detuvieron durante 5 horas el avance inglés en Darwin. Y así hay muchos casos. Muchísimos que lamentablemente fueron ocultados, si se puede decir. Cuéntenos, Absolutamente. relátenos de cómo fue el día 14 de junio, el día de la rendición. Yo no lo viví porque yo no quise ni rendirme ni ver la rendición. Cuando nos enteramos el 13 de junio de que Menéndez había decidido la rendición, con mi camarógrafo quisimos embarcar en el buque hospital para no quedar prisioneros, no entregar material, etcétera. Me lo prohibió, como prohibió todo lo que yo le he pedido durante la guerra,
y ya nos resignábamos a caer prisioneros cuando al último momento llega un avión Hércules trayendo un cañón de refuerzo. El comandante decide no entregar la aeronave y nosotros decidimos subirnos para ver si podemos salir con ellos. El aeropuerto ya era un infierno, las bengalas iluminaban el aeropuerto, las bengalas inglesas, los cañones ingleses estaban en pista, había patrullas de aviones Harrier sobre nosotros. Igual el comandante salió, volamos 2 horas a oscuras. Dicen que nos tiraron un misil que el comandante esquivó, y bueno, después de esas 2 horas oscuras se prendió la luz y bueno, había vómito en el suelo de la tensión nerviosa sufrida. Mi camarógrafo después resultó que tuvo un microinfarto en ese vuelo, fue un vuelo para el infarto, y llegamos a Comodoro Rivadavia en la madrugada del día 14, la rendición fue el 14 a las 10 de la mañana, el cese de fuego. ¿Y su carrera cómo siguió después de Malvinas? ¿Lo benefició en algo haber sido el mayor referente en cuanto a periodismo sobre lo que es Malvinas? Me benefició moralmente porque para mí es un orgullo haber estado, y me hundió laboral y materialmente porque comenzó una persecución hacia mi persona que empezó con los servicios de inteligencia del ejército y siguió con el gobierno de Alfonsín. Aguanté hasta el 90 con muchas dificultades para encontrar trabajo, hasta que el 90, la tercera oferta que me hicieron de la televisión hispanoparlante de Miami, me fui a trabajar al exterior porque tenía que mantener 4 hijos. Pero estoy muy orgulloso de haber estado y de tener que hacerlo de nuevo, lo haría a sabiendas de lo que me esperaba. Muy bien. Bueno, hoy en día, ¿cómo es su vida? ¿A qué se dedica? Bueno, he sido designado director, ahora estoy empezando una nueva etapa, pero yo tengo un canal de YouTube donde publico las entrevistas que hacemos con mi familia, mi hijo y mi mujer a los combatientes de Malvinas. Sigo escribiendo libros, doy charlas de Malvinas. Sigo en la trinchera malvinera tratando de hacer llegar la verdad al pueblo argentino sobre lo que pasó ahí. La verdad completa, no sesgada. Uh-huh. ¿Considera usted que le quedó alguna secuela física o psicológica después de la guerra? Los combatientes en general cuentan que tienen pesadillas de bombardeos, de muerte. Yo tengo pesadillas, pero son de otro tipo. Mi pesadilla es que me dejan sin trabajo. Eso me viene de cuando me dejaron sin trabajo después de la guerra de Malvinas con 4 hijos que mantener. Esa es mi pesadilla. Uh-huh. Muy bien. Bueno, no sé si le gustaría agregar algo más. He escrito 3 libros sobre el tema, así que para agregar siempre hay mucho, pero creo que está bien así. Le agradezco la invitación y le mando un gran abrazo. Bueno, de mi parte también quiero agradecerle profundamente por habernos compartido un poco de su historia, de su tiempo y básicamente eso. Muchísimas gracias. Viva la patria y viva las Malvinas Argentinas. Viva, hasta siempre.